Entonces, ¿será que la iglesia que hace milagros tiene el respaldo de Dios? No, ¿verdad? Existen muchas iglesias, piensan, ¿no?, que Dios se manifiesta y piensan que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor, es del reino de los cielos. Aquellos dirán, yo hice muchos milagros en tu nombre, ¿no? Pero Dios le dirá, no te conozco, ¿no? Quiere decir que no siempre una iglesia tiene el respaldo de Dios cuando hace milagros. Entonces no puedo basar mi fe en los milagros. Mi fe, lo ideal es que mi fe esté basada en Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para mi vida. Cuando hago eso, entonces yo confío en Dios, así haga o no me haga el milagro. Cuando yo hago en Dios, mi confianza de ese modo va a ser absoluta. Y así Él haga lo que no le pida, o si hace lo que yo le pida, yo voy a estar contento. Ahora, la pregunta es, cuando Dios no hace lo que yo digo, ¿qué pasa en mi corazón? Dice, cuando mi fe es absoluta, yo confío ciegamente en Dios. Y la cuarta pregunta es, ¿qué tipo de milagro entonces estamos buscando? ¿Qué tipo de milagro es el que yo quiero para mi vida? Si buscamos la historia de Jairo en nuestra Biblia, en la historia de Jairo que lo encontramos en la Biblia, Jairo era un hombre que fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. Él quería que Dios le hiciera el milagro de la sanación. Pero cuando estuvo allí, ¿no?, Jesús demoró, la multitud lo apretó y vino y le dijeron que ya no lo moleste porque su hija había muerto. Pero Jairo fue en busca del milagro de la curación, pero Dios le dio un milagro mayor, que es de la resurrección. Y resucitó a su hija, ¿verdad? Y fue para gloria de Dios. Ahora, con esta última pregunta es, ¿cuántos milagros has visto en tu vida? ¿Cuál es la perspectiva entonces que yo tengo de milagros? Existen tres tipos de milagros. No es que Dios no haga nada en mi vida. Dios sí hace muchos milagros en nuestra vida, pero existen tres tipos de milagros. Pero antes de denunciar los tres tipos de milagros, vamos a contar una historia de un niño que oraba para más o menos nosotros ver cómo es que Dios obra. Este niño oraba, iba con su mamá a la iglesia y su papá no iba a la iglesia y oraba para que su papá se convierta. Lamentablemente todos los días oraba y nunca el papá se convertía. Este niño enfermó, le dio diabetes, se lastimó el pie, se lo tuvieron que cortar, pero este niño, en vez de orar porque no le corten el pie, siempre oraba por su papito. Ya en las últimas, su papá siempre lo acompañaba. Cuando el niño fallece, el papá llama al pastor para que se bautice. El pastor estaba conmocionado, no sabía por qué era esa decisión. Y el padre le dice, si mi hijo, aún con el dolor que ha tenido, atravesando tantas cosas, sus últimas oraciones ni siquiera fueron para él. Sus últimas oraciones fueron para que yo me convierta. Y yo quiero tener esa paz en la que murió mi hijo. Quiero gozar de esa tranquilidad. Entonces muchas veces nosotros oramos por algo, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta. El milagro ocurrió, pero no de la manera que la familia quería. Entonces existen tres tipos de milagros. El primer tipo de milagro es un milagro sobrenatural, ¿no?
un milagro sobrenatural cuando Elías oró, ¿verdad? Y descendió fuego del cielo. Un milagro sobrenatural cuando Dios abrió el mar rojo. Otro milagro sobrenatural cuando salió agua de la roca, ¿verdad? Otro milagro sobrenatural cuando Dios acompañaba al pueblo de Israel por la noche y por la mañana por una columna, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? Y una nube. Otros milagros que de inmediato cuando el cojo comenzaba a caminar, el ciego comenzaba a ver. Entonces, cuando nosotros vemos estos milagros sobrenaturales, queremos que esos milagros ocurran en nuestra vida. Y como hoy en día existe tanta tecnología que ahora yo no sé qué significa tal palabra, no sabía qué significaba. Por ejemplo, yo reconvenir, cogí el celular, coloqué la palabra, di clic y ¡pum!, me salió lo que significaba. Entonces, nosotros estamos acostumbrados ya con la tecnología a eso. Y pensamos que nuestra oración va a ser como un clic, ¿verdad? Darle clic y que Dios en el instante tiene que responder. Claro que Dios lo puede hacer. Y Dios, me imagino que nos ha respondido en muchas maneras cuando estamos en peligro, ¿verdad? Y ha respondido a varias personas, no se han manifestado por medio de ángeles, ¿no? Para cuidar a personas, nos ha cuidado de muchas maneras, ¿no? Esos son los milagros sobrenaturales. Y a veces, cuando no suceden este tipo de milagros en nuestra vida, a veces cuando Dios permanece en silencio, a veces cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Y no nos sanamos por más que le pedimos a Dios, ¿no? Y queremos algo de inmediato y Dios no lo hace, entonces pensamos que no sirve para nada, que no existe este milagro. Pero ¿saben qué? Hasta Jesús experimentó el silencio de Dios. En la palabra de Dios, en Mateo 26:39, cuando Jesús oró en el Getsemaní, Jesús dijo, Señor, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que Jesús iba a beber? ¿Cuál era la copa, el trago amargo que Jesús tenía que tomar? Era morir en la cruz del Calvario, ser crucificado, cargar el peso de nuestros pecados. Pero él le decía a su Padre, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, yo no quisiera tomar esta copa, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Y Dios permaneció en silencio porque sabía que Jesús tenía que morir, porque para eso había venido. Y muchas veces, cuando no existe un milagro sobrenatural en nuestra vida, es porque Dios aún permanece en silencio. Hay un segundo tipo de milagro, y es un milagro natural. Y es un milagro tan común que casi nadie agradece. Desde que has nacido hasta este momento que estás aquí, ¿sabes quién te ha guiado hasta aquí? ¿Quién ha guiado tu vida? Pudiste de repente estar afuera, estar en otro lugar, de repente tener mala influencia, ¿no? Influenciarte mal. Pero ¿quién te ha guiado hasta aquí? Dios. Y un milagro natural es el milagro de Dios guiando tu vida, acompañándote y estando delante de ti en cada paso que das en tu vida. Un milagro natural es tener esa seguridad de que a pesar que tu vida hay tragos amargos que tienes que pasar, Dios está allí. Y un ejemplo de un milagro natural es la vida de José. José era un muchacho obediente, era el más obediente, el más honrado, el más inteligente, pero con tan solo 17 años, por tener esas características tan especiales, fue vendido por sus hermanos.
¿Y qué pasó? Fue vendido, pero él no dijo nada. ¿Será que Dios no lo estaba guiando, Dios, en su vida? Pero de pronto llegó a la casa de Potifar y él dijo, gracias, Señor, porque estoy acá en la casa de Potifar, ¿no? Pero de pronto se le presenta la tentación, ¿y a dónde va a parar? A la cárcel. Pero dice, tuvieron que pasar 20 años. 20 años difíciles, que me imagino que Jesús permanecía en silencio, que José estaba orando porque quería volver a ver a su padre. 20 años que su oración no fue contestada, ¿no? Y después de 20 años, él fue la mano derecha del faraón y pudo ayudar a su familia, pudo reencontrarse. Dios recién contesta su oración, pero Dios lo guió y lo guió por todo el transcurso de su vida. Ahora, el último milagro es el milagro de la resistencia. Y es el problema, dice, un problema puede tener o no tener solución, pero Dios siempre nos va a otorgar la fuerza para poder resistir. Quizás en la enfermedad Dios no nos da la salud, no nos da la sanación, pero renueva nuestras fuerzas para resistir. Dice, Dios no calma la tormenta, pero siempre calma nuestro corazón. Y un corazón, cuando está en paz, soporta la tormenta, pero un corazón que está atormentado, dice, nunca percibe paz. Sonreír en medio de los problemas. ¿Qué significa resistir? Aguantar, ¿verdad? Aferrarnos a algo y no soltarlo. Pero ¿cuál era la respuesta de Dios? Yo estoy contigo, mi gracia está contigo. Bástate mi gracia. ¿Por qué dice? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me gusta la última frase, dice, porque cuando soy débil, entonces, ¿quién me hace fuerte? Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué milagro necesitas? Hay 3 tipos de milagros. ¿Necesitas un milagro sobrenatural? ¿Tienes un milagro natural o estás teniendo un milagro de resistencia?